Lo prometido es deuda y aquí os dejo esta receta de la tarta de San Martiño. Lo primero que vamos a hacer, como siempre al utilizar castañas, será lavar y hacerle un corte para después coceremos unos 20 minutitos, no hace falta que estén cocidas del todo. Y después, como siempre, toca pelarlas. En una olla ponemos el agua y añadimos las castañas y vamos a dejar que se cuezan 10 minutitos. Por otra parte, en un bol vamos a ir añadiendo los ingredientes secos que os dejo aquí abajo en la descripción. Separamos las yemas de las claras y ponemos las claras a punto de nieve. Cuando esté fría la leche y las castañas vamos a triturarlo bien con ayuda de una batidora y vamos a añadir al resto de los ingredientes. Por último, una cucharada de mantequilla y después las claras con movimientos envolventes. Untamos un molde y llevamos al horno 30 minutos a 180 grados y después de eso solo queda espolvorear.